Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Sí, pues vamos por partes porque son distintos temas. Sí. Por un lado, si quieres, tenemos lo de la consulta. Pues la verdad es que el INE estaría a la espera de que la Suprema Corte declare válida la pregunta para poder saber si habrá dicha consulta. Otra posibilidad es que nos entreguen en próximas fechas las firmas de la gente que se está pronunciando. Nosotros tendríamos que contarlas y que ver si están en el padrón electoral los ciudadanos que respaldan para enviarlo a su vez a esperar que la Corte se pronuncie sobre si la pregunta es constitucional, que me parece es el tema de fondo en este asunto. Si la Corte determina que esto fuera así, pues el INE tendría que tomar sus previsiones para que en agosto del año que entra, 2 meses después de la macroelección que vamos a tener, se tuviera que hacer otra votación nacional. La verdad es que no es algo que hubiésemos contemplado como factible, y yo creo que hay que ser prudentes y esperar a lo que diga la Corte, porque sí me parece que hay el riesgo de que se esté preguntando uno de los asuntos que expresamente el artículo 35 de la Constitución dice que no deben ser sometidos a consulta, como es los derechos humanos, y en este caso pues se podría vulnerar el Estado de Derecho si por un clamor se abren juicios y no a partir de elementos en manos de un evidentemente público. Te estás refiriendo a la consulta popular para preguntarle a la sociedad por el método de la democracia participativa o bien de la democracia representativa, para preguntarle a la gente si quieren o no que Felipe Calderón, por citar un nombre, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, vayan a dar a la cárcel. Sí, que se les haga un juicio, esa sería la pregunta. Yo lo único que digo es, como la Constitución dice que toda pregunta sometida a consulta popular y que la tendría que organizar el INE, efectivamente, tiene que pasar por la Corte, pues hasta que no pase por la Corte, pues no hay nada concreto, y yo me temo que es este asunto, por cómo se está formulando el tema, difícilmente pueda ser aprobado, pero bueno, ya serán los señores y las señoras ministros de la Corte quienes digan si procede o no. Mientras tanto, pues el INE lo más que puede hacer es que si recibe las firmas de esas solicitudes, contarlas, ver que sean ciudadanos inscritos en el padrón y avisar si reúne el 2% de los ciudadanos en el padrón, que es algo así como 1.800.000. Veremos si de aquí al 15 de septiembre se reúnen esas firmas. Eso es todo lo que tendría que decir el INE en ese momento. Ya luego va a la Corte. Si la Corte lo llegara a validar, pues sí tendríamos que ver cómo sería la organización de esa consulta, porque a diferencia de lo que ocurría hasta antes de la última modificación a la Constitución, cuando aprobaron lo de la revocación de mandato, fíjate que antes las consultas populares ya estaban previstas, pero el día de la elección, y eso pues desde el punto de vista organizativo era mucho más fácil, porque la gente está convocada a las urnas y ya que va a votar por sus representantes y gobernantes, también se puede pronunciar sobre esto, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos. Ya ves que ahí son muy dados a hacer consultas y van a elegir a su gobernador y al mismo tiempo se expresan acerca de si se debe legalizar la marihuana o distintos temas, ¿no? Pero es justo con la elección. Aquí desafortunadamente se separó, y desde el punto de vista organizativo digo desafortunadamente, porque tendríamos que hacer todo otro esfuerzo de instalar casillas y de volver a poner urnas y todo para convocar a 95 millones de ciudadanos 2 meses después apenas de que hayan votado. Pero ese es un problema que pues tendremos sobre la mesa si la pregunta resulta constitucional. Si no, pues no. Ahora, respecto al tema por el cual el Tribunal Electoral le da marcha atrás a la decisión del INE de haber bajado el spot donde el presidente de la República, promoviendo su segundo informe, menciona al Papa Francisco y que según el PAN y el PRD rompe la laicidad del Estado mexicano. Ese es un punto interesante, desde luego, y
también el tema de la encuesta que tiene que llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral para elegir al que va a ser el secretario general, bueno, el presidente, pues, de Morena. Son otros dos asuntos importantes que distraen mucho al Instituto Electoral, sin duda, pero así lo está marcando el tribunal. Sí, el tribunal todavía no se ha manifestado sobre este tema del spot. Apenas fue impugnada la cautelar del INE que resolvimos el día de antier, justamente como bien refieres, ante una queja del PAN y del PRD, o sendas quejas. Lo que hicimos fue pues analizar la constitucionalidad del contenido de ese anuncio del presidente, y pues lo que vimos es que se apartaba del principio de neutralidad religiosa, separación de Estado, Iglesia, y que revolvía política con religión, porque en su mensaje el presidente hace referencia al jerarca de la Iglesia Católica y al Evangelio, lejos de esta neutralidad religiosa y esta distancia que debe haber hacia todas las iglesias por parte de los gobernantes en México. Por eso se otorgó la cautelar. El presidente, bueno, la presidencia impugnó esto ante el tribunal y vamos a ver qué dice el tribunal en esa materia. Además de eso, hoy en la mañana el tribunal decidió que el anuncio que habíamos hecho de que no deberían de transmitirse completas las mañaneras encima de las campañas electorales de Hidalgo y Coahuila, que no era oportuno anunciarlo como lo hicimos, y nos ordena rehacer el documento en donde respondimos a los gobiernos cuando nos preguntaron qué campañas puede haber, porque la Constitución dice que debe eliminarse toda la propaganda gubernamental de los medios de comunicación durante las campañas electorales y hasta que es el día de la votación, salvo las campañas relativas de servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Cuando nos preguntaron acerca de distintas campañas y dijimos estas sí, estas no, de paso les dijimos, bueno, y las mañaneras no deben incluirse porque pues ya es campaña electoral y pues ese ha sido un criterio. El tribunal lo que nos dijo es, si nada más te preguntaron una cosa, ¿para qué hablaste de la otra? Y nos obliga a quitarlo. La verdad es que eso no quiere decir que el tribunal esté autorizando, al menos en este momento, que las mañaneras se transmitan encima de las campañas electorales. Puede ser un tema, yo creo que relevante y delicado de cara a las campañas del año que entra, si vamos a tener a los actores políticos y encima al presidente. Nuestro criterio en el INE ha sido que no, que cuando hay campañas electorales la propaganda gubernamental debe de cesar, pero pues quizá este tema se vaya perfilando a través de decisiones del tribunal. A mí me parecería incorrecto que se hiciera de lado lo que expresamente dice la Constitución en su artículo 41, cuando establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios, ¿no? Entonces, eso ya lo veremos más adelante. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.